fundadora de Concepto Morada, con estudios en finanzas y una experiencia que la avala por más de 20 años en la banca. Se ha especializado en gestión y asesoría inmobiliaria, contando con la certificación del Instituto Inmobiliario de Chile. Para introducirnos en esta temática, se referirá a los enfoques sobre vivienda en tiempos de pandemia. Muy bienvenida, Paula. Hola María Eugenia, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Espero muy bien, todos ya en casa haciendo, disfrutando y poder empezar y darles una pincelada de lo que va a ser este coloquio junto a Quiero Saber y la Fundación Cohousing. Bueno, en verdad yo contarles de que para efecto de lo que hemos vivido hoy día con las viviendas y pandemia, todos tenemos claro la crisis que hemos llegado con el COVID, y uno de los mercados importantes que se han visto afectados, ¿cierto?, es el área inmobiliaria. ¿Y eso qué quiere decir? Que vivimos en un sector donde la vivienda es absolutamente importante y es de prioridad para las personas siempre. Con la pandemia ha sido súper difícil todo esto porque efectivamente ha perjudicado y ha retrasado todo lo que significan los proyectos inmobiliarios que existían antes de la pandemia. Y que nos hemos dado cuenta, nosotros como Concepto Morada de Corredor de Propiedades, en el rubro, de que efectivamente los proyectos tienen que ser distintos, tienen que ir de una forma teniendo en el centro a la persona, ¿verdad?, donde efectivamente puedan avanzar y puedan adquirir a nuevos proyectos. Desde la pandemia, el año pasado, en el 2020, a la fecha, y lo que se estima es que efectivamente las personas hoy día lo que se prefiere es poder vivir en lugares fuera de la ciudad, fuera de lo que es la ciudad como centro, siendo regiones un foco principal. En Chile se ha visto mucho la compraventa, por ejemplo, a lo que es el sur y el norte de nuestro país, y eso lo que permite ver que en edades entre 30 y 40 años y las personas mayores elijan lo que es el sur o el norte. Y eso hace ver que la gente quiere alternativas distintas a lo que se venía haciendo antes de la pandemia. Existe un porcentaje no menor, sobre el 30%, que ha pasado desde el año pasado, pandemia, marzo 2020, a lo que se lleva hoy día, ¿cierto?, de poder avanzar y poder ver que las personas requieren de lo que es vivir cerca del mar o cerca del campo. Por lo tanto, ¿qué implica esto? Que las inmobiliarias de alguna forma van a tener que reestructurarse, ¿cierto?, y reinventarse a lo que venga post pandemia en un tiempo, y lo que se está viendo ahora, para poder acceder a nuevos proyectos donde implique el poder tener la calidad de las viviendas, ¿verdad?, lo que es áreas verdes, lo que significa un sector de poder vivir en una comunidad donde sea una comunidad amigable, respetuosa, ¿verdad?, donde la comunidad pueda tener opción a poder definir dónde queremos vivir. Y para eso es súper importante los nuevos proyectos. Y acá en Chile, hoy en día, existen proyectos. Uno de ellos es el sistema de las viviendas colaborativas, ¿verdad?, y el sistema cohousing, donde Juan Carlos nos va a comentar lo que realmente es lo que podría venir hoy en día a futuro para todos quienes queremos tener nuestra casa propia. Le damos la bienvenida entonces a Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias a Quiero Saber y Concepto Morada por la invitación. Gracias a todos los que están presentes. Voy a tratar de presentar. Gracias. Ok. ¿Ahora ven? Sí. ¿Ahora sí ven? Sí, perfecto. Fantástico. Ahora Maravilla. Sí. Bueno, es muy importante el concepto de vivienda intencional y colaborativa. La palabra intencional es central, va a estar todo el tiempo presente en nuestra conversación, y nosotros decimos en la Fundación que esta es sobre todo una innovación cultural para un hábitat integrado. ¿Qué quiere decir que sea una innovación cultural? Quiere decir que no es un proyecto inmobiliario, es mucho más que un proyecto inmobiliario, es un modo distinto de vivir nuestras vidas,
sobre todo cuando estamos pasando a una vida de personas mayores, pero tratando de hacerlo integrados en el hábitat de todos, es decir, no aislarnos del mundo, de la polis, estar junto a los demás, aunque vayamos envejeciendo, pero viviendo en comunidad. Es una revolución residencial para personas mayores. La Fundación Cohousing está compuesta básicamente por 4 personas: su presidente, Felipe Sáez, que es arquitecto; Gabriela Rosay, su fundadora y directora ejecutiva; Karen Herrud, que es socióloga; y yo, que soy ingeniero industrial. La pregunta que nos hicimos y que nos hacemos como Fundación Cohousing es: ¿qué sucedería si generamos las condiciones para que cada persona o pareja mayor tuviera la oportunidad de diseñar su propio futuro? Con frecuencia vemos a los mayores como personas a quienes hay que decirles lo que tienen que hacer. Les decidimos ponerlos en un senior o en un hogar de ancianos, o los llevamos a vivir con nosotros, o los marginamos derechamente. Y la verdad es que uno, siendo todavía mayor, pero no completamente inhábil, tiene derecho a generar su propio futuro, un nuevo futuro, un futuro que puede tener 20, 30, 40 años, dependiendo de la calidad que haya llevado, ¿no es cierto?, que pueda desarrollar en la vida. Y vivir en comunidad ayuda profundamente a mejorar esa calidad de vida. Hoy contestaremos 2 preguntas en esta conversación. La primera es: ¿cuáles son los fundamentos de la vivienda intencional colaborativa, o cohousing en inglés? Y la segunda es: ¿qué hace la Fundación Cohousing Chile? Comencemos por lo primero. El cohousing es un modelo de vivienda comunitaria basada en el concepto de uso colaborativo de todos los recursos. Como ustedes ven, ahí hay un esquema, ¿no es cierto?, donde las viviendas están puestas en torno a un espacio que es común, que es básicamente caminos para poder conectarse. Los autos no pasan por entre medio de la comunidad, los autos son en general objetos que dividen a las personas porque hay que tener cuidado con ellos, que no atropellen, etc. Y la comunidad, ¿no es cierto?, desarrolla todos sus conceptos colaborativamente. Por ejemplo, pueden haber lavanderías comunes, generación eléctrica común, puede ser fotovoltaica o viento, etc. La idea es generar una comunidad con recursos comunes, de tal manera que, dado que los ingresos bajan cuando las personas mayores van llegando a cierta edad, todos los gastos comunes sean muy bajos. Ahora bien, hay 6 principios que definen a una vivienda colaborativa intencional o cohousing, y que son principios que tienen que ocurrir simultáneamente, si no, no son un cohousing. Porque no somos un condominio, no somos un co-living, no somos otro tipo de comunidades como cooperativas, somos cohousing en la medida que se producen los siguientes 6 cosas simultáneamente. Primero, el proceso debe ser participativo desde el mismo diseño de la comunidad. Para eso tiene que haber, ¿no es cierto?, la intención de cierto número de personas, que normalmente se mueve entre 15 unidades familiares a 25 unidades familiares. ¿Por qué 25? Porque la experiencia de 50 o 60 años en el cohousing internacional muestra que por sobre 25 los conflictos pueden crecer exponencialmente. El número ideal es 15 porque se logra, ¿no es cierto?, un buen nivel de convivencia, y además se logran, ¿no es cierto?, costos medios más bajos. Y tiene que ser intencional en el proceso, ¿no es cierto?, de decidir quiénes van juntos, y tiene que ser intencional en el proceso de decidir cómo vamos a vivir, cómo vamos a diseñar las casas, cuáles van a ser los espacios comunes. La planificación es en conjunto entre todos. Aquí vemos una imagen típica, ¿no es cierto?, de un arquitecto trabajando con la comunidad que ya previamente se ha ido formando, antes de empezar, ¿no es cierto?, la construcción, incluso antes de elegir el terreno. Esto es muy importante porque las decisiones se toman por consenso, y para eso se desarrollan con metodologías de lenguaje no violento y modelos de colaboración y negociación que enseñan a trabajar, ¿no es cierto?, sin la agresividad y sin quebrar los lazos que se están formando. La segunda
cosa, aparte de la participación y el diseño desde el principio, ¿no es cierto?, es que se tiene que crear un barrio intencional, un barrio que todos vamos a crear, ¿no es cierto?, que decidimos, por ejemplo, que los caminos van al centro, que hay áreas comunes, que va a haber una cafetería, o puede haber, por ejemplo, como hay aquí, ¿no es cierto?, un invernadero, pueden haber zonas de cultivos orgánicos, pueden haber parques, ciclovías, todo va a depender de los recursos que pueda tener la comunidad que se está formando. Nuestra idea como fundación es que esto no sea un modelo de vivienda para las clases medias profesionales una vez que jubilan, sino que este modelo se desarrolle en distintos niveles culturales y sociales del país, que sea realmente una solución para las personas mayores a todo nivel en el país. Esto es un diseño de un suburbano típico, ¿no es cierto?, donde las calles interrumpen el flujo de las personas. Eso es lo que no debe pasar en una atmósfera social de redes de colaboración, de vecindario. En un cohousing, en un conjunto de viviendas colaborativas, lo que se intenta, ¿no es cierto?, es que al centro estén las comunidades posiblemente haciendo acciones comunes, los niños jugando libremente sin el riesgo de ser atropellados, etc. Y esto es una cosa bien importante porque se logra el equilibrio justo entre lo privado y lo común. Cada uno tiene su espacio, su casa, y si no quiere salir a ver a nadie un día porque está, no sé, se siente triste o cualquier cosa, se queda en su casa. Pero existen los comedores comunes para almorzar juntos o cenar juntos, existen estos amplios espacios donde pueden haber, ¿no es cierto?, plantaciones comunes, huertos, etcétera, etcétera, y por lo tanto hay un equilibrio entre las actividades comunes y las actividades individuales. Uno se puede quedar leyendo en su casa si quiere leer o escuchar música, pero también tiene la posibilidad de tener una vida comunitaria. Otro punto, el cuarto, muy importante de estos 6, es que los residentes administran y gestionan la comunidad. Esto es muy importante no solo porque baja los gastos, porque no hay una administración externa a quien hay que pagarle, sino que somos todos los administradores, pero también es muy importante porque significa que la gente mayor tiene un proyecto de vida, participa en la gestión. Esto no solamente es cohousing, sino que es cotrabajo, es cotransporte, podemos poner los autos en común para aquellas personas que no tienen auto o no quieren manejar ya, etc. Todo es colaborativo, pero sobre todo todo se hace juntos y las decisiones se toman por consenso. Estos 6 elementos generan una poderosa combinación sinérgica. El quinto es que no hay una estructura jerárquica, a pesar de que la ley nos va a obligar aquí en Chile a tener la misma estructura que tienen los condominios o las comunidades de edificios, por ejemplo. Eso va a ser una formalidad, porque en la filosofía de la propuesta de vivienda colaborativa e intencional no hay una jerarquía, no hay roles de liderazgo. Las 15 unidades familiares, las 25 unidades familiares son de igual importancia y se toman las decisiones todos juntos. Y un sexto y último punto muy importante para evitar los problemas típicos, ¿no es cierto?, cuando hay confusión de platas, es que las fuentes de ingresos son separadas. Cada residente tiene que tener su jubilación o tiene que tener su fuente de ingreso. Los médicos pueden trabajar, ¿no es cierto?, en la propia comunidad con la gente, los ingenieros, etcétera. La idea, ¿no es cierto?, es que eventualmente si se arrienda un kiosco dentro de la comunidad o algo por el estilo, ese ingreso se pueda repartir finalmente para todos. Tiene que tener la capacidad de expresar, aunque yo no comparta sus distintas opiniones. Hay una voz ahí interrumpiendo, no sé quién es. Las palabras claves del modelo de vivienda colaborativa son comunidades intencionales. Es muy importante tener la intención de vivir juntos. Esto no es un condominio, no es que yo compre una casa en un condominio ya construido y que voy a quedarme con el número 3A y no voy a tener ninguna relación con los demás. No es así. Aquí hay una intención de juntarse personas que quieren vivir juntas y han desarrollado un proyecto conjunto. La segunda palabra clave es la revolución cultural. Esto no es solamente un movimiento inmobiliario, es sobre todo un cambio, un volver a otro tipo de vida que la humanidad tuvo alguna vez, ¿no es cierto? Volver a lo pequeño,
y también a lo comunitario, a lo colaborativo, al diseño de un futuro, el pensar que tenemos 30 años por delante, 40 años por delante, y que no se nos ha acabado la vida porque simplemente dejamos de trabajar. Que sea sostenible y que sea innovador. Y finalmente, que sea un espacio público de convivencia, de cotrabajo y cotransporte. Y, muy importante, es que mantengamos la integración con la comunidad más amplia, con la ciudad, que recuperemos zonas urbanas. ¿Qué hace nuestra fundación? Nuestra fundación, en primer lugar, tiene como objetivo crear un bien público, es decir, un sistema de información público que ponga al servicio de privados y públicos, de municipalidades, de intendencias, de todo el mundo, la información sobre distintos sistemas de cohousing, distintos sistemas de modelos, de formas de arrendar o de vender o de cooperativas, de costos, de diseños, etcétera, para que la gente vaya tomando decisiones. Segundo, hacer adaptación cultural de este modelo que nació en los países nórdicos, pero que se ha ido adaptando a España, a Estados Unidos, etcétera, y que tiene que tener ciertas adaptaciones sociales y económicas porque las realidades no son las mismas en todos los países. En tercer lugar, buscamos la universalidad de la vivienda intencional colaborativa vía política pública, es decir, queremos lograr, como decía Paula al principio, que efectivamente el objeto principal sea que los mayores tengan acceso a la vivienda por sobre el concepto de propiedad. Los modelos de arrendamiento existentes en Gran Bretaña, en Francia, en España, son modelos muy interesantes que para niveles de jubilaciones bajas, ¿no es cierto?, o gente que ha perdido su situación económica porque se divorció o cualquier razón, para que siga teniendo una vida digna. Cuarto, nosotros queremos desarrollar proyectos de vivienda intencional colaborativa y poner bases de datos de terrenos preevaluados. Quinto, desarrollar proyectos de recuperación urbana e integración social. Estamos pensando en Valparaíso, ya tenemos un proyecto identificado. Estamos pensando en otras comunas, como puede ser Independencia, Santiago Centro y en todo el país. La vivienda colaborativa intencional e intergeneracional también es muy importante por varias razones. Ponemos en el centro a las personas mayores, no enviándolas al margen. ¿Por qué no hay que enviarlas al margen? Porque la vida en comunidad reduce enormemente las enfermedades de la vejez producto de la soledad. En Gran Bretaña se ha medido que la soledad es una enfermedad tan grave como ser un fumador de 15 cigarrillos diarios. O sea, esa es la letalidad que tiene. Las personas que van a vivir en comunidad se ha mostrado en Inglaterra que reducen inmediatamente el consumo de antidepresivos y bajan los gastos de salud del sistema público de salud porque tienen menos consultas que hacer, hay que hacer menos visitas a los médicos, etc. Y porque se genera un futuro nuevo diseñado en conjunto con las propias personas mayores y no tomando las decisiones por ellos. Yo no sé si tengo tiempo de mostrar 3 láminas más o, María Eugenia, el tiempo ya se me acabó. Sí, continúa, Juan Carlos, continúa, por favor. Ya. El tema del terreno es quizás la decisión más difícil de todas. Hemos dicho que queremos tomar decisiones en conjunto y en consenso, intentando no votar, sino que todos acordar un diseño. Pero hay un problema con el terreno que es lo más difícil porque siempre ahí hay distintas opciones. Entonces, quiero mostrar un ejemplo típico que nos ha pasado a nosotros. Por ejemplo, este es un terreno que hemos identificado en Mantagua. Mantagua es una zona interesante en la quinta región porque está entre 2 pequeñas ciudades que tienen servicios suficientemente buenos para las personas de cualquier edad, Quintero y Concón. Pero nosotros prediseñamos, por ejemplo, aquí un cohousing, ¿no es cierto? Y aquí ustedes ven las viviendas alrededor, hay de 60 metros, hay de 100 metros y hay de 80 metros. Aquí hay unas áreas comunes para tener huertos orgánicos o para jugar o caminatas, etc. Se conservan los árboles de los bosques nativos que hay. Tenemos pensado que haya, por ejemplo, una laguna para tratar aguas grises, o sea, la sustentabilidad, la innovación es importante. Áreas comunes donde se pueda, por ejemplo, jugar juntos algún deporte. Y áreas, ¿no es cierto?, donde haya servicios, por ejemplo, mantener
un área donde se puedan haber enfermeras y cosas por el estilo, si fuera el caso. Pero una vez que uno ha estudiado este terreno y va al terreno y ve las cosas en la municipalidad y se encuentra con problemas muy concretos. Por ejemplo, aquí hay servidumbres que hacen que el terreno ya no tenga el mismo valor y entonces se empieza a dificultar la decisión de los residentes de querer seguir aquí, porque por aquí pasa un oleoducto justo con este camino de servidumbre, hay servidumbres eléctricas, y como ustedes ven, no todos van a estar de acuerdo. Algunos van a decir, sí, nosotros creemos que se puede vivir en este sector, y este sector de acá lo podemos reservar para cosas que no son de vivienda. Pero alguien va a decir siempre, bueno, pero pasa un oleoducto entre medio. Entonces, estos son los problemas típicos con los que se encuentran. Yo quiero en esto enfatizar el siguiente punto, que cuando se hace un proyecto cohousing no es lo mismo que cuando uno decide ir a comprar una vivienda en un condominio, porque a uno le presentan un proyecto terminado con todos sus diseños y detalles hechos y uno simplemente decide, sí me gusta, compro esto, al menos bueno, cambiaré las puertas, cambiaré algo que no me gusta, pero en general está todo decidido. Aquí hay que tener la voluntad, y por eso son proyectos largos, hay que tener la voluntad de 1 a 3 años, 2 años como mínimo, pero 3 en lo normal, porque todos tenemos que estar de acuerdo en por dónde nos vamos a ubicar, cómo vamos a desarrollar el proyecto y finalmente, ¿no es cierto?, qué tipo de viviendas vamos a construir, a qué costo. Esto va a ser un proyecto de arrendamiento, porque cuando somos mayores quizás no queremos tener propiedad heredable. También se puede tener la propiedad heredable. O sea, hay muchísimos modelos que seguir. Puede ser el cooperativo, puede ser la sociedad anónima, puede ser, ¿no es cierto?, el usufructo, etc. No me quiero alargar, quiero dejar el resto para las posibles preguntas que hay y darle la pasada a Alexandra. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Juan Carlos. Bueno, nos faltó algo muy importante de tu presentación, es saber un poquito más de tu carrera, porque eres director de la Fundación de Cohousing, pero obviamente tienes una carrera. Juan Carlos es magíster en Ingeniería Industrial, mención en Ingeniería Económica de la Universidad de Chile e ingeniero civil industrial de la misma casa de estudios. Ejerce actualmente como director gerente del sello JC Sáez Editor. Es también Managing Partner y CEO de Boxway Chile S.p.A., la primera empresa latinoamericana de e-looking o smart looking. Ha sido en diversos periodos presidente de la especialidad industrial del Colegio de Ingenieros de Chile y director de la revista Ingenieros de la misma orden. Es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile desde 1983 y en 1990 recibió el Premio al Ingeniero por Acciones Distinguidas del Instituto de Ingenieros de Chile y en 2010 recibió la máxima distinción académica del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, el Premio a la Trayectoria Docente. Actualmente es también miembro del directorio de la Fundación Cohousing y muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación y por introducirnos en esta temática apasionante de la vivienda colaborativa. Gracias a Vamos ti. a finalizar nuestras presentaciones para dar curso a las consultas con Alessandra Olivi. Ella es doctora en Antropología Social por la Universidad de Sevilla, profesora de la Escuela de Sociología y miembro del Centro Jerópolis y Centro de Investigación de Vulnerabilidades e Informalidades Territoriales de la Universidad de Valparaíso. Cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación e innovación social en América Latina. Sus principales temas de interés son el envejecimiento de la población, la calidad de vida, el hábitat urbano y los ecosistemas amigables con la edad. Participa en el comité asesor del programa Comunas Amigables del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Muchas gracias, Alexandra. Nos va a presentar sobre modelos y experiencias internacionales de vivienda multigeneracional. Perfecto. Muy buenas tardes a todas, a todos. Qué alegría ver tantas personas, tanto cuadradito con personas a esta hora de la tarde, así que hay interés, es un agrado. Muchas gracias a la Fundación Cohousing, a Concepto Morada, a María Eugenia, y también una alegría porque veo cierta carita conocida, por ejemplo Elvira, que no la veía desde
mucho tiempo, así que una alegría estar aquí. Eduardo, mira, ahí lo vi. Qué bueno, qué alegría Sí. verles. Hola, ¿cómo Muy estás? grande Un gusto de alegría. verte y escucharte. Siempre es Igualmente, interesante. casi me emociono, era años que no los veía ya. ¿Me pueden dar la autorización para compartir? Carlos, tú estás de hospedador, tendrías que autorizar a la Alessandra. ¿Cómo lo hago? Explícame. Te posesionas en Alessandra, ahí hay unos puntitos y va a decir co-host. A ver, qué cosa más rara. No soy millennial, ese es el gran problema que tengo. Tengo que posicionarme donde está Mira, arriba de mi Alessandra. foto, arriba de mi cuadradito hay 3 puntitos a la derecha, arriba. A la derecha Ya. va a decir Listo. hacer co-host. O coffee, sí, coffee. O Sí. coadministrador también Mm. puede ser, si está en español. Hacer anfitrión. Eso es lo que Eso. tengo que hacer. Bueno, también También. así. Si cierro la casa, se van todos. Ya, voy. No, todavía no puedo. Vuelvo a insistir, entonces. ¿Confitrión o anfitrión? Coanfitrión, te lo he puesto ya, de nuevo. Ahí, ¿te resultó? Dice que está inhabilitada. Permitir grabar, permitir, ¿no? Ya te lo puse, No. no sé qué es lo Ponla que... como host. Todavía no. Qué raro, yo estoy apretando eso. No sé. ¿Cómo podemos hacerlo? Es que Puedo yo salir- como puedo él no salir, podía, yo voy a salir y entonces así puedes manejar tú la cosa. Cambiar de anfitrión, ahí me salió. Ahí está, ahí está. ahí está. está, Alessandra bravo. Olivi es anfitriona ahora. Ahí Ya. sí. Voy. Listo. Ahora Entonces, vamos a empezar con esta breve presentación porque igual me interesa que quede espacio para las preguntas. Lo que he preparado hoy día es un breve recorrido por modelos y experiencias internacionales de vivienda multigeneracional que de alguna forma complementa lo que hemos visto con anterioridad en temas de cohousing, con este elemento que de alguna forma es un argumento relativamente nuevo, pero muy valorado en el contexto de generar espacios habitacionales más saludables y con más sostenibilidad también en el largo plazo. Entonces vamos a ver algunas definiciones internacionales relacionadas con este concepto de multigeneracionalidad. El término de vivienda multigeneracional se utiliza en realidad para referirse explícitamente a entornos residenciales en los cuales conviven individuos de diferentes generaciones. Estos pueden convivir o bajo el mismo techo, es decir, compartiendo la misma vivienda o dentro de un edificio o dentro de un contexto más extendido como un barrio, una residencia, un condominio, como normalmente se le denomina aquí en Chile. El término multigeneracional en específico hace relación a la convivencia física entre las personas de diferentes edades. Por lo tanto, es el término efectivamente más apropiado cuando nos queremos referir a estas diversidades de fases o grupos etarios que conviven dentro de un contexto habitacional. Mientras que el término intergeneracional, ya más en específico, se suele utilizar para describir la relación entre generaciones. Por lo tanto, pueden haber contextos multigeneracionales, es decir, viviendas multigeneracionales, donde en realidad no se ejerce propiamente una relación intergeneracional. Sin embargo, vemos que desde la primera experiencia de vivienda multigeneracional se ha venido incentivando a través del diseño arquitectónico, a través, como mencionaban anteriormente, del compromiso en el diseño, en la construcción colectiva del proyecto. Es decir, se ha venido intencionando que esta multigeneracionalidad se transforme de alguna manera también en actitudes y prácticas intergeneracionales. ¿Cuáles son entonces los beneficios? Esto lo vamos a ver bastante rápidamente porque de alguna manera son
mucho de lo que ya se han mencionado en relación al cohousing. Entonces, hay beneficio financiero, social y sanitario, ¿ya? La vivienda compartida pueden contribuir a ahorrar dinero en el cuidado de niños, de adultos o en la condivisión de otras tareas o servicios. La interacción que se da entre distintas generaciones en un espacio de vivienda, en un entorno de vivienda, obviamente contribuye a reducir la soledad, especialmente entre las personas mayores, siendo el grupo mayoritariamente afectado por problemas de aislamiento o soledad, por efecto muchas veces de proceso connaturado con el paso de los años. Algunas investigaciones que se han realizado en Europa, además, han demostrado que la vivienda multigeneracional está asociada efectivamente a mejora comprobada en el término de salud física y mental de las personas mayores, y que las personas en general que eligen por elección, ¿no?, esta intencionalidad a la que hacía referencia anteriormente, esta intencionalidad puede efectivamente tener efecto o mejorar las condiciones de salud y bienestar de las personas que viven en este contexto. Veamos algunos modelos de vivienda multigeneracionales. El cohousing es uno de ellos, ¿ya? Pero existen otras propuestas o otras experiencias, experimentos, laboratorios de vivienda multigeneracional que se están gestando a lo largo de varios países, algunos como más recientes, otros de más larga duración. Normalmente están asociados tanto al modelo cultural propio del país, pero también evidentemente a la estructura demográfica del país. En los países, especialmente de Europa, donde el proceso de envejecimiento es algo ya que se ha consolidado a lo largo de un siglo, evidentemente estos experimentos han empezado un poquito antes. Ahora, con más énfasis, está apuntando a este modelo de vivienda los países asiáticos, especialmente China, que está teniendo un crecimiento demográfico acentuado en la etapa mayor del ciclo de vida, que evidentemente por proporciones, por dimensiones de la población, implica un desafío inmenso a la hora de garantizar un envejecimiento satisfactorio. Pero veamos cuáles son estos modelos de vivienda. Entonces, uno de ellos es un proyecto de Estado o de privado que tiene que ver con la construcción y el mantenimiento de urbanizaciones intergeneracionales, es decir, de forma intencionada, tanto el Estado ya como lo privado ya apuntan a generar proyectos inmobiliarios intergeneracionales, por lo tanto no solo multigeneracionales, sino también con esta intencionalidad de incentivar la relación entre personas de distintos grupos etarios. Otras estrategias para fomentar la vivienda multigeneracional es crear incentivos para el traslado. Hay comunidades, por ejemplo, que son bastante comunes en Japón, en Estados Unidos, por el tipo de estructura urbana. En Europa los barrios son como más densos, más mixtos, donde las comunidades van progresivamente envejeciendo, se van perdiendo la vivienda. Esto genera muchas veces situaciones de degrado ambiental, de degrado de los entornos construidos. Entonces, cuando se empiezan a verificar estas situaciones que se llaman comunidades naturalmente envejecidas, ¿ya? Entonces los estados o las municipalidades crean incentivos para que familias se vayan a trasladar a estos barrios que están quedando prácticamente con un tejido muy poco denso de habitantes, ¿ya? Otra oportunidad es justamente el cohousing, es decir, la programación con un compromiso intencional, voluntario, explícito entre residentes que se ponen de acuerdo, ponen en común un proyecto, una idea inicialmente, y la transforman en un proyecto concreto de vivienda o barrio, ¿ya? Otros modelos de vivienda intergeneracionales o multigeneracionales son los que tienen que ver con el diseño arquitectónico propiamente tal,
son diseños, edificios más flexibles que contemplan formatos de vivienda o de departamento adaptado a exigencias de distintos grupos etarios. Por lo tanto, es el diseño en sí arquitectónico que incluye en su propio planteamiento, en su propia idea o ideología, ya el concepto de multigeneracionalidad. Y finalmente, existen otros experimentos bien interesantes que promueven la convivencia intergeneracional dentro de la misma vivienda, y normalmente estos tipos de experiencias se dan en comunidades de personas mayores que habitan o viven cerca de centros universitarios. Por lo tanto, pueden arrendar una habitación o pueden ofrecer una habitación a cambio de otro tipo de servicio. Son experiencias que se dan especialmente en los países nórdicos de Europa y en Estados Unidos, ¿ya? También aquí tiene mucho que ver con el modelo cultural, un modelo cultural más abierto, más flexible, distinto evidentemente de los modelos culturales de los países latinos. Vamos ahora brevemente a ver algunos ejemplos que les he traído pensando que podrían ser de interés de alguna forma para ir pensando en estos modelos, en esta forma distinta que adquieren los proyectos de vivienda multigeneracional. Uno de estos es un proyecto de Alicante, en España, se llama Plaza América. Es un proyecto municipal que ha sido diseñado por la municipalidad para atender a distintos tipos de necesidades, tanto de personas mayores como de personas jóvenes, ¿ya? Y entonces, a partir de estos proyectos, la municipalidad tenía ya explícitamente en la idea inicial, original, la voluntad de compensar el aislamiento y la soledad de ciertas personas mayores que ya, por ejemplo, no tenían redes o que por motivos de familiares no contaban ya con el apoyo de personas cercanas, y al mismo tiempo de jóvenes que también no encontraban una ubicación exacta o precisa o adecuada en el mercado inmobiliario. Han construido 72 pequeños apartamentos de un dormitorio, obviamente con precio a un costo, digamos, asequible para el target de personas, es decir, personas mayores y jóvenes. Y como ven, la proporción, evidentemente, hay muchas más personas mayores que jóvenes. Sin embargo, se crea este dinamismo, ¿ya? Donde la relación intergeneracional es parte de, ¿ya? Los residentes de este edificio, de este condominio, de este complejo residencial, se comprometen, no formalmente, no hay un contrato, no es un requisito, pero hay una voluntad de apoyar un proyecto de comunidad. Por lo tanto, participan en programaciones, hacen cursos, tienen huerta, hacen fiesta, tienen un calendario, una agenda comprometida a lo largo del mes. Por lo tanto, siempre se realizan algún evento de corte intergeneracional. El segundo proyecto, que es un proyecto bien interesante, también creo que bastante factible también en el contexto chileno, un proyecto de cohousing en Muskogård, en Dinamarca, combina el enfoque intergeneracional, es decir, de condividir espacios de vida, con la sostenibilidad ambiental. Nació un poco como ecoaldea o ecocomunidad, pero al mismo tiempo incluyó desde su comienzo este enfoque multigeneracional, especialmente pensando en esta continuidad, ¿no? En este ciclo de vida, ciclo metabólico del complejo residencial. Creo en el 2000, nace en el 2000, se va creciendo paulatinamente, y ahora, imagínense, tiene 225 residentes y cuenta con 100 casas adosadas, es decir, estamos hablando de un proyecto de gran envergadura, ¿ya? Aquí también, por el propio diseño, por la propia voluntad de los creadores de este proyecto, se
mantiene un fuerte componente de actividad conjunta, de espacio de cooperación, de varias índole y de varias iniciativas. Pueden buscarlo, yo lo encontré muy interesante para tener mayores informaciones. Un tercer proyecto es un proyecto ya que remonta a un proyecto pionero, ¿ya? De hecho, es un proyecto también intencional, como decíamos antes, voluntario. 3 familias compraron un terreno, empezaron con una corporación de desarrollo, todo un proceso así de gestión inmobiliaria. Ahora son varios núcleos, estos cohousing son varios núcleos que acogen cada uno 8 hogares y funcionan en conjunto como una asociación de propietarios, ¿ya? Pero son 8 habitaciones en varios grupos, ¿ya? Y lo interesante que en estos hogares hay personas de entre 40 y 80 años, es decir, la multigeneracionalidad está altamente representada. Y nuevamente aquí, un poco como complementando o compenetrando distintas líneas o modelos que hemos visto anteriormente, también está pensada la urbanización para fomentar la constante interacción entre los residentes. Hay servicios comunes como biblioteca, el huerto, el quincho y nuevamente la importancia del diseño. Todas las casas están orientadas hacia la acera, por lo tanto el intercambio, un poco como sucede en Valparaíso, el intercambio es casi inevitable, ¿no? De un cerro al otro, de un pasaje al otro, de una escalera al otro, siempre uno se encuentra y intercambia y en estudios que he realizado aquí en Valparaíso, por ejemplo, para las personas mayores es una fuente constante de seguridad, de acompañamiento, por lo tanto, en estos contextos se recrea un poco esta característica que en otros ambientes se da de forma espontánea. Otro proyecto, esto es bien interesante, evidentemente no habla de un otro concepto estatal, municipal, de preocupación hacia la generación de espacios efectivamente multigeneracionales. Son complejos multigeneracionales que se crean a principios de 2003 con un experimento, dio excelente resultado. Hay espacios comunes, actividades, servicios diseñados de forma intergeneracional y multigeneracional, es decir, en un mismo espacio, por ejemplo, opera una guardería, un apoyo a madres jóvenes, un centro de día, es decir, no funcionan de forma separada, sino que los recursos comunitarios se ponen en común para generar servicios para todos los grupos etarios. Al día de hoy, debido al éxito de este tipo de experimentos, existen en Alemania 500 complejos de este tipo a lo largo de todo el país. Finalmente, una cosita pequeñita pero relevante, muy interesante, la Quinta Monroy en Iquique, Chile, que es un proyecto de corte más bien de vivienda social. Fue construido en 2004, fue también una idea en el ámbito de la vivienda social muy pionera porque logró dar una respuesta a necesidades de personas y familias en un barrio concreto y sin embargo fomentó a lo largo de este proceso el crecimiento pero con enfoque multigeneracional, teniendo de mira la preocupación por garantizar un metabolismo constante de la vivienda. El proyecto también es interesante desde el punto de vista arquitectónico, muy a lo chileno, fueron a medio construir para ofrecer la posibilidad a las familias que iban creciendo de ampliar la vivienda o bien de considerar vivienda de corte mucho más pequeño, mucho más restringido para personas, por ejemplo, mayores o personas que viven sola, ¿ya? Me ha llamado mucho la atención, hay mucho más proyectos, no, evidentemente por cuestiones de espacio no lo puedo presentar todo, pero si alguien estuviera interesado me puede pedir información y yo feliz se la voy a proporcionar porque efectivamente es un campo muy poco explorado todavía, pero de gran interés. Así que con esto voy cerrando mi presentación y voy a dejar la palabra a María Eugenia para que vaya guiando. Muchas gracias, Alejandra, por tu excelente presentación.
Ahora continúa Jacqueline. Gracias a todos los invitados por sus excelentes e interesantes presentaciones y aportes que nos han entregado. Dejo con ustedes a una colaboradora de Quiero Saber, Tania Mora, para iniciar el diálogo con los participantes. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias a nuestros panelistas por este interesante nuevo mundo que se nos está abriendo intergeneracionalmente, y por lo tanto se lo agradecemos mucho a Alexandra, a Juan Carlos y a Paula. Les debo decir que han llegado algunas preguntas por el chat y también tenemos preguntas que mandaron las personas al momento de inscribirse. Vamos a empezar primero por las preguntas del chat y ustedes, por favor, opinan a quién la va a contestar o si la van a contestar todos. Lo otro, Alessandra acaba de poner también en el chat para que ustedes sepan su correo electrónico, ¿ya? Así que si quieren pedir más información lo pueden buscar ahí perfectamente. Bueno, la primera pregunta la hace Paula Fernández y dice: en Fundación Adumay tenemos un proyecto similar al cohousing, pero enfocado en personas vulnerables. Así que agradecemos su... ¿El teléfono lo tenéis? No. Tenemos, por ejemplo, la consulta que dice: ¿pueden participar personas mayores en este proyecto? No sé si Juan Carlos quiere contestar, por favor. Sí. A ver, la gracia del modelo de vivienda intencional colaborativa es que es de una flexibilidad enorme y se pueden hacer todas las combinaciones que uno quiera. Por ejemplo, en Francia ponen a veces estos cohousing al lado de una escuela de niños pequeños, porque a veces los padres se demoran en ir a buscar a los niños, y los residentes pueden funcionar si han sido profesores o si son abuelos, que en general no los visitan en Europa y Estados Unidos. Los abuelos son re poco visitados. Se puede, ¿no es cierto?, perfectamente funcionar como cuidadores y como ayudantes en la pedagogía. Hay otros modelos que uno puede pensar, como por ejemplo crear en ciudades universitarias como lo es Valparaíso, sistemas de vivienda para mayores que se combinen con gente joven, de tal manera que la gente joven, ¿no es cierto?, se comprometa a mirar, cuidar, conversar, salir a pasear, comer juntos con los mayores y obtener viviendas un poco o mucho más baratas, ¿cierto? Entonces, no sé si entiendo bien tu pregunta, pero me parece que uno puede hacer lo que quiera. Si el diseño, ¿no es cierto?, es un diseño que responde a la pregunta, ¿queremos hacerlo juntos? Y si la respuesta es sí, lo queremos hacer juntos, entonces uno puede hacer un poco todo lo que quiera. Sí. Alexandra, no sé si quieres hacer algún aporte o vamos a la próxima. No, sí, vamos a la próxima porque me parece que contestó. Efectivamente, la intencionalidad genera esta flexibilidad de alguna manera, porque ponemos en común una idea y esta idea puede ser como incluir a todo tipo de diversidad, efectivamente, dentro de los proyectos. Perfecto. Patricia Lanzón dice: ¿cómo se logra que haya distintas generaciones y no se concentre solo en una? Bueno, en esto se ha aprendido mucho. Al principio, en los países nórdicos, esto comienza efectivamente con un asunto generacional y no intergeneracional. No queremos que nuestras casas sean, nuestro futuro, ¿no es cierto?, sea diseñado por nuestros hijos o nuestros nietos. Y empiezan a funcionar generacionalmente, pero también la historia. Uy, parece que le falló el internet a nuestro invitado. Sí, Juan Carlos, parece que podrías cambiar tu conexión al teléfono a lo mejor, porque está fallando la conexión. Sí.
Se cayó el internet unos minutos. Ahí volví. ¿Hasta dónde me escucharon? Estaba diciendo que la... ¿Me escuchan o no? Sí, perfecto. Ahora sí. Ya. Sí, estaba diciendo que entonces la historia del cohousing fue evolucionando y se dieron cuenta que no era muy sano que todos envejecieran juntos, porque en un momento dado todos tienen 90 años o 85, y es mucho más interesante que hayan distintas edades porque la colaboración, ¿no es cierto?, el apoyo, lo que los gringos llaman el cosanarse juntos. Es mucho más fácil cuando uno tiene 70 y otros tienen 75 y 80, o incluso cuando hay una familia de 55, o incluso cuando hay niños, porque los niños pueden ser cuidados por los mayores y los padres pueden salir a trabajar más tranquilos. Es decir, la experiencia misma fue rompiendo la generacionalidad del modelo de cohousing y fue mostrando que era mejor que fuera intergeneracional. Perfecto, gracias. Bueno, hay otra consulta acá también en el chat de Gilda Leiva, que dice que estos modelos de vivienda que se rigen bajo la norma de accesibilidad universal, considerando adultos mayores autovalentes o con algún grado de dependencia. Por lo general Sí, deberían. Pero es parte del diseño, como se construye el proyecto, esa accesibilidad universal hay que incluirla en el proyecto. Pero por lo general, evidentemente, el concepto de multigeneracionalidad además incluye niños y personas mayores, entonces efectivamente es una vivienda a medida de todas las necesidades y exigencias. Los espacios comunes sobre todo pero también las viviendas en sí, siempre están pensadas como para a lo largo del ciclo de vida y a la exigencia que implica cada etapa del ciclo de vida. Otros no, en principio esto también de la accesibilidad universal no estaba todavía tan connaturada al desarrollo, al diseño arquitectónico, por lo tanto se ha ido incluyendo de a poco. Por ejemplo, ni las personas ni los arquitectos, las arquitectas estaban conscientes de la importancia del proceso de envejecimiento, entonces se centraba más en lo estético que en lo funcional. Pero yo creo que en la actualidad casi todos los proyectos que están pensados bajo este principio tienen evidentemente principio de accesibilidad universal. Ok. ¿Qué nivel de costo tendría acceder a este tipo? Perdón. Perdón, Juan Carlos. Quisiera agregar una cosa más que es muy importante. Dos cosas quiero agregar. Una que en el futuro, como está ocurriendo ya en algunos países europeos, en Gran Bretaña en particular, la norma se están poniendo normas de construcción universal. Es decir, en Inglaterra, por ejemplo, ya no se pueden construir casas con escalones a la entrada desde el año 2000 en adelante. Y eso va a ir normándolo también en otros países, o sea, ir considerando la vivienda universal para toda la vida. Por ejemplo, hay gente mayor que no se quiere mover de su casa, pero su casa fue diseñada para cuando ellos eran jóvenes. Entonces también la idea es que unas viviendas sean pensadas para toda la vida, es decir, que uno vaya envejeciendo en su propia casa, y para eso la casa ya fue previamente diseñada con puertas universalmente accesibles y eso. No quiero alargarme más, pero quiero decir, digamos, que todo esto está evolucionando y también, ¿no es cierto?, va a implicar cambio en las normativas de construcción. Claro que sí. También comparte con nosotros María Fernanda Montaner y señala que es muy interesante este tema y novedoso, y que acá en Argentina no tenemos nada parecido. Así que también tenemos personas que nos están mirando de otros países y también los saludamos muy cordialmente. Cristina Montiel Rodríguez se pregunta, y para concretar, y si yo quiero en mi ciudad, Concepción, vivir en un lugar así, ¿qué pasos debería seguir? Pregunta la señora Cristina. Alexandra, parece que
Juan Carlos nuevamente se cayó. ¿Se cayó? Sí. En realidad, no sé si hay como, digamos, no sé si soy la persona indicada para hablar de los pasos a seguir, pero me imagino que efectivamente volvió Juan Carlos, los pasos, pero me imagino que efectivamente a este nivel embrional todavía de estos proyectos tiene mucho que ver con entrar en contacto, conocer. Aquí tenemos la Fundación Cohousing, me parece de haber visto en el chat otra fundación que mencionó que tenía un proyecto parecido, es decir, es posible que haya muchas experiencias, no sé si muchas. He visto a alguien de Argentina que dijo, acá no tenemos. Yo no creo que no tengamos, creo que no se conozcan, que sean como muy iniciativa muy privada, muy pequeña, y que a lo mejor no han llegado a una difusión o a un conocimiento muy extendido de lo que son. Así que estos espacios son muy buenos para generar esta condivisión de experiencia y de conocimiento. Juan Carlos. Sí, no sé qué pasa con mi internet, se cae a cada rato, lo voy a hablar rápido para que no pase. Hay una línea de tiempo, nos pueden escribir y les podemos mandar la línea de tiempo, pero básicamente en 3 palabras es que vamos haciendo charlas en distintos pueblos, ciudades, lugares, se anuncia con tiempo, se dice va a haber una charla de esta. Esto es mejor, ¿no es cierto?, en vivo que por Zoom. Hay gente que es muy fanática del Zoom, pero en realidad cuando uno va a vivir junto con otros, es mucho mejor conocerse personalmente. Entonces, lo que los gringos llaman esta primera charla, ¿no es cierto?, una charla donde después algunos de 100 que llegan, 15, 20 se entusiasman y se forma un grupo de trabajo que trabaja durante algunas semanas en un periodo determinado y una línea de tiempo, y el choclo se va desgranando, es decir, van quedando los que realmente les entusiasma el camino. Otro modo de hacerlo es, como hemos visto entre amigos nuestros, es que dicen, oye, Juan Carlos, ¿qué te parece? Porque así empezó esto. Gabriela se acercó a mí hace unos 5 años atrás y me dijo, ¿por qué no formamos un cohousing? Entonces, también existe la posibilidad que no sea juntarse con personas desconocidas, sino que juntarse entre los que nos conocemos. Etcétera. Hay muchas maneras de hacerlo, pero hay métodos, ya se han desarrollado métodos para esto. Okay. Y la fundación está para ayudar en eso. No sé si Paula nos quiere también contribuir con algún comentario. Claro que sí, Tania. Mira, estaba tratando de buscar la manito que pinchan mucho para decir yo quiero hablar. No, solamente también complementar la información de Juan Carlos, ¿cierto? Y de Alessandra. Efectivamente, esto es la primera convocatoria de muchas que queremos tener, ¿cierto? Con usted, el público que está hoy en día, y las personas realmente interesadas. Efectivamente, tal cual como decía una persona ahí en Argentina, yo creo que está en privado que no se ha dado a conocer, pero existen también proyectos muy parecidos a lo que es el tema de vivienda colaborativa y lo que es el cohousing. ¿Cuál es la idea de esto? El poder entregar la información clara y fidedigna, ¿verdad?, de los distintos colaboradores, como es la fundación, como son las personas que han tenido experiencia incluso en el extranjero de haber conocido este sistema, y de empezar a darlo a conocer acá en Chile de forma clara para que las personas que tengan dudas, ¿cierto?, puedan hacerlas a las personas que corresponden. La idea es poder concentrar a la mayor cantidad de gente que esté interesada en vivir de una forma de comunidad colaborativa. Tal cual como lo decía Juan Carlos, es súper importante acá lo que viene a un futuro cercano, digamos, post pandemia, a estos nuevos proyectos que las inmobiliarias por alguna parte se van a tener que cambiar o hacer o enfocarse de otra forma, pero esto parte desde otra forma. No es, como decía Juan Carlos, es una casa donde está instalado ya un condominio o una ciudad o un barrio donde vivir, sino que las personas que queremos vivir en este cohousing o en estas viviendas, desde el principio vamos a crear donde vivirlas, con las personas que corresponden, quienes van a hacer las casas, ¿verdad?, quienes van a hacer los barrios, cómo va a ser el entorno donde nosotros queremos estar. Y para eso, Concepto Morada, la fundación y toda la colaboración de los entes que quieran participar,
claramente vamos a estar abiertos a recibirlo y a entregar esta información desde ahora en adelante, que esta es nuestra primera jornada de muchas. Ahí coloqué yo en el chat cualquier duda de poder canalizar la información con respecto a lo que es de Juan Carlos o de Alessandro, que fueron hoy día los expositores principales, ¿verdad?, que lo pueden hacer a través de nuestro correo y poder enviarles la información correcta para que podamos aclarar todos los inquietudes que tengan. Eso. Perfecto, muchas gracias, Paula. Aquí también hay otra consulta que es bastante interesante. Para Chile, ¿existen experiencias de beneficios impositivos, por ejemplo, para alentar estos emprendimientos? Sí, nosotros en la Fundación hemos desarrollado una comisión, estamos trabajando, tenemos el honor de trabajar en esta comisión con la ex ministra de Vivienda, Paulina Zabal, y es una comisión que está revisando con abogados y con especialistas el cooperativismo chileno. El cooperativismo chileno es muy exitoso desde el lado del financiamiento, pero no es muy exitoso desde el lado de la vida en comunidad misma, porque finalmente la ley actual permite que las personas que ya pagaron su vivienda decidan tener el título individual, y la creación de la comunidad cooperativa se diluye. Lo interesante es que la cooperativa que acomoda al tamaño nuestro, que es el tamaño de 15 a 25 viviendas, tiene beneficios tributos que paga una propiedad normal. Es el único beneficio en este momento tributario, pero también hay algunas leyes que se pueden aprovechar y estamos estudiando, ¿no es cierto?, algunos beneficios de subsidios, por ejemplo, que es un tema muy importante, para recuperar barrios o para recuperar viviendas patrimoniales. Quizás ha quedado la sensación con lo que hemos dicho, que hay que partir de cero, de irse a un terreno baldío con un bosque y poner las casas ahí. No, también se puede decidir elegir una parte bella, antigua de Santiago, donde se puede, o de Valparaíso, o de Valdivia, donde hay viviendas de valor patrimonial y que están deterioradas, y utilizar las herramientas que la ley tiene para recuperar esos barrios y hacer proyectos no solo del cohousing, sino también de hacer proyectos urbanísticos que permitan, ¿no es cierto?, rediseñar y recuperar barrios que están... Valparaíso se presta mucho para esto, Valdivia, zonas de Santiago enteras que están mal ocupadas o mal aprovechadas, que en vez de poner torres infinitas de 30 metros, de 30 pisos, podrían perfectamente salvar barrios como Avenida Mata u otros. No sé, no quiero hablar sobre eso porque es un tema extremadamente complejo, pero hay que mirar el cohousing no solo como partir de 0-0, sino mucho de ser flexible de cómo uno concibe. Para nuestros amigos argentinos, por ejemplo, hay barrios preciosos en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza. No conozco toda Argentina, pero lo que yo he visto es que tiene un potencial para recuperar vida de barrio con los sistemas de viviendas colaborativas y otros sistemas de comunidades, como de viviendas en comunidad, como dice Alexandra, que hacen de este modo de ver el mundo de la vivienda un mundo potencialmente riquísimo. Sí, gracias. No sé si las otras invitadas quieren hacer algún comentario al respecto. Sí, uno pequeñito, porque el municipio de Putaendo, por ejemplo, que está dentro, digamos, dentro del programa de Ciudad Amigable, Comuna Amigable, planteó digamos, como idea para desarrollar, evidentemente en el largo plazo, la posibilidad de revitalizar el barrio histórico, el casco histórico de Putaendo. No sé si alguien lo conoce, es precioso, casas así coloniales de campo, bajita, pero claro que al ser reconocida patrimonio son muy caras, no tienen mercado, tienen muchos problemas de sucesión, entonces enfocarlo desde una vivienda adaptada a personas mayores, y con esto ir integrando como
Ya, está la típica restauración por vivienda de fin de semana o de segunda vivienda de vacaciones con personas mayores que puedan volver a ocupar, a habitar el centro. Por lo tanto, esto también tendría como repercusiones sobre los servicios, pero enfocado justamente en el rescate y rehabilitación del patrimonio histórico que muchas veces, como decía Juan Carlos, está muy poco aprovechado por muchos temas también, porque efectivamente la legislación ahí es muy compleja, pero creo que con una voluntad también, no solamente privada, no solamente de grupos, sino también con apoyo de municipalidades se puede lograr quizá avanzar en este tipo de propuestas que también es muy interesante. Sí, bueno, han habido varias preguntas. Esta creo que va a ser la última en honor a la hora, pero que se ha repetido varias veces de distinta manera y me gustaría que por favor nos pudieras alumbrar, nos pudieran nuestras panelistas alumbrar al respecto. Es cuál podría ser la mejor forma jurídica de hacer esta, porque se ha hablado de cooperativas, fundaciones. ¿Qué creen ustedes que podría ser como para la gente que podría estar interesada en realizar un proyecto de estas características? ¿Alexandra o Paula? Como la forma jurídica no soy la más indicada. Bueno, nosotros, a ver, me voy a tomar 2 minutos para decir que nosotros fracasamos con un cohousing con Gabriela, porque descubrimos que en realidad el tema es complejísimo hace 5 años atrás que lo estamos estudiando y hemos aprendido mucho. Y una de las cosas que hemos aprendido es que hay que, para cada caso, elegir la mejor solución. Pero no quiero hacerme el tonto con la pregunta. Después de haber estudiado muchas opciones, en España, por ejemplo, existe el usufructo, pero también existe la cooperativa. En Uruguay existe la cooperativa, pero no es un cohousing propiamente tal, pero tiene muchas cosas para transformarse en un cohousing. Y nosotros creemos que para la mayoría de los chilenos que al llegar a una cierta edad nos baja muy fuertemente nuestros ingresos producto de nuestras jubilaciones, creemos que el modelo de cooperativa es el que tiene mayor potencial para que un grupo de 20, 25 unidades familiares, cuando digo unidades familiares estoy hablando de un viudo o una viuda, o 2 mayores que se juntaron, o una pareja que ha sido toda la vida casada, o una pareja joven que se quiere juntar con nosotros, formen una cooperativa y esta cooperativa sea la dueña del proyecto y que los socios sean socios de la cooperativa, pero la cooperativa arriende a su vez a un precio justo. Y ahí hay que discutir cuáles son los métodos de calcular los precios justos. Arriende, porque eso evita muchos conflictos después de herencia. Si uno llega a 85 años y ya no está preparado para vivir solo, probablemente va a ir a otro tipo de vivienda para la tercera edad. Y entonces hay que estar preparado para ese momento en que se desocupa una vivienda y qué se hace con eso. Entonces, mi respuesta no es dogmática. No quiero decir que la cooperativa es el único método de generar un cohousing, pero es un método que nos gusta mucho porque lo hemos estado estudiando, pero hay que hacer modificaciones a las leyes y las modificaciones a las leyes son eternas en Chile. Así que estamos buscándole la vuelta y creemos haber encontrado algunos caminos para hacerlo. Por ejemplo, hacer una cooperativa no de vivienda, sino que una cooperativa de arrendamiento. Tema larguísimo. Sí, con el capitán. Creo que me van a matar por la hora. Eso que yo creo que va a ser en el futuro más universalizable en Chile va a ser el de la cooperativa. Perfecto. Bueno, queremos agradecer muy sinceramente y afectuosamente a todos nuestros invitados excelentes. Hemos entrado como esta tarde y noche escuchando una nueva forma que se presenta, que ya sabemos que existe en otros países bastante exitosamente, y podríamos decir que tendríamos que usar la investigación de
que cambien las leyes, claramente no vamos a alcanzar probablemente ninguno de nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, por compartirnos, digamos, su experiencia en el sentido de que de la mejor manera. También muchas gracias a Alexandra Olivi y a Paula Hernández por sus excelentes, interesantes aportes, y quiero dejar con ustedes ahora a María Eugenia Arenas para que terminemos este coloquio. Bueno, me sumo a las palabras de Tania, un agradecimiento, alguien tiene por ahí un micrófono que nos hace un poquito de interferencia, un abrazo cariñoso, un agradecimiento a Juan Carlos, a Paula, a Alessandra, también a Gabriela Rosay, que estaba en la organización de este evento. Y bueno, quiero saber, es una tremenda oportunidad generar conocimientos nuevos sobre un tema tan innovador e importante, que va a ir justamente, como decíamos al principio, generar posibilidades de compañía, de intercambio, de colaboración, de estar juntos, y creemos que justamente en el minuto de la pandemia que estamos viviendo es muy presente la salud mental y la afectación de muchas personas, personas mayores, por estar solas. Entonces creemos que esta es una tremenda propuesta, y de ahí la idea de trabajar juntos, junto a Fundación Cohousing y a Concepto Morada. Muchas gracias.